¿Cómo están? Bueno, hoy vamos a recibir a un doctorando y locutor que vive en San Salvador de Jujuy, se llama Juan Quispe. Lo estoy esperando a ver si ingresa. Así comenzamos un vivo sobre oratoria para exposiciones. Bueno, como todos saben, yo me dedico a lo que es tesis, pero para exponer todo tipo de trabajos o eh, contenidos hace falta la oratoria. Entonces vamos a ver si le doy ingreso a Juan. A ver, Juancito. Vamos saludando. A ver, ¿cómo están? A ver si se puede ver a Juan. Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo estamos, Fer? ¿Bien vos? Bien, acá ordenando el, el pulpito para que el celular esté lo más correcto posible. ¿El trípode? El trípode. Ese es Ah, como un pulpo el mío en realidad, es rarísimo. Ahí mira estaba, vos. recién estaba bien y lo moví recién y lo dejé. Yo tengo un aro de luz. Tenés que comprarte esto, Juan. Tenés que comprar, mirá. Ah, Y voy a cambiar la luz y hay una que es anti-age. O sea, no se me ven las arrugas. está muy bueno. Sí, Claro, lo mirá, tengo. Creo mirá, que, a ver, creo que, mirá quién a entró. ver, ¿quién? Ah, por favor. Hola. Steffi, Sí, Steffi. Steffi es la persona que nos hizo conocer a nosotros. Hola, tal Steffi. cual. Por Steffi nos conocimos, tenés razón. Claro. ¿Cómo andás? Yo te tengo que preguntar Steffi, por los tatuajes que me quiero tatuar. Así que el tatuador, un buen tatuador en Salta. Ah, si tenés aro de luz, te lo estoy viendo en los anteojos. Esa lo puse. Lo que pasa es que si lo pongo de frente, los anteojos me hacen, tengo otros ojos más. Claro. Entonces es como que no quería arriesgarme a aparecer con dos faros adelante. Ahora que me saco los anteojos, no hay drama, pero pasa que después voy a estar así. Entonces, Ahí Steffi nos está tirando flores. Son lo más. Vamos. Bueno, bienvenidas. Hasta ahora son todas nenas, somos todas mujeres con las chicas que han entrado. Bienvenidas a todas. Bueno, hoy yo lo convoqué a Juan porque me parece importantísimo el tema de la oratoria a la hora de exponer y de presentarse en público. Eh, totalmente. Sí, vos sabés que yo tengo alumnos que ni siquiera han elegido el tema de tesis y ya preguntan cómo va a ser la exposición y cómo va a ser la defensa oral. Yo digo, falta para eso. Entonces ya se empiezan a bloquear porque no saben cómo van a exponer o con el tribunal, ¿sí? Y Pasa que, a veces ¿sabes qué toca pasa, hablar. Fer? Tenemos una cuestión, aquí lo vivía en las exposiciones en la Universidad Nacional de Jujuy o en otros grupos. El tema es que está muy presente el miedo a errar. Ya de por sí vamos con me voy a equivocar y ¿qué va a decir? Se va a burlar. O sea, tenemos fotografías de escenas de la primaria, de la secundaria o de alguna situación que nos avergonzó. Entonces, rápidamente, en el paralelismo de la mente, vamos a ver defensa, exposición, me van a mirar, me van a observar, me van a criticar. Entonces, rápidamente voy a la escena donde me criticaron, donde me observaron, donde me miraron, donde se burlaron y empezamos, el cerebro busca esa respuesta y es rápidamente con la que uno se encuentra. Y más si el profesor representa, es parecido a tal persona que un día me gritó y yo me puse rojo y todo lo demás, una Claro. situación que tiene que ver por eso con la educación de la emoción, no para arrancarla, pero sí para poder guiarla hacia dónde la puedo llevar para canalizar esa situación y así no pierdo el objetivo principal, que es transmitir ese mensaje, esa defensa de tesis o cualquier otra exposición. Claro, claro. Porque cuando uno se expone, digamos, yo creo que hay dos emociones importantes que surgen, digamos, que emergen, ¿no? Que tienen que ver con el miedo. Está muy fuerte tu sonido y se escucha como un eco. Bájale un poquito el sonido al A celu. ver, Eh, ahí, sí, creo que hay. El miedo
el miedo y la vergüenza, ¿no? De exponerme, de esto de que me van a criticar. Y gracias a Dios, cada vez nos despertamos más y nos permitimos equivocarnos, porque eso es como muy fuerte, ¿no? También depende de la familia, de la cultura, pero no nos permitimos equivocarnos, cometer errores, como si no Bueno, fuéramos humanos. claro, ese es el tema. Que, ahora, la pregunta que tenemos que hacer introspectivamente es, ¿por qué tengo miedo? La gran mayoría, cuando yo le hice esta pregunta en las exposiciones, me decían, me da miedo. ¿Pero qué te da miedo? Claro, Eh, que pasar vergüenza. Bien, ¿va a pasar algo si pasas vergüenza? De pronto si te equivocás, se acaba todo, no tenés otra oportunidad, se acabó el mundo o algo. Ah, no, puedo rendir la próxima vez. Ah, bien, entonces tiene que ver con una cuestión de llevar a un grado de mucho más valor del que tiene esa palabra. Aceptar que la vergüenza es parte de nosotros, y de hecho es una defensa muy buena para generar otro tipo de enfrentamientos y no resistirla tanto. Cuando resistimos ciertas emociones, ahí se genera una situación un poco más problemática. Y claro, aceptar que vamos a tener miedos. Pero la cuestión es no sobrepasar ese límite para que no sea algo crónico. Entonces lo que tengo que ir es trabajando. Uno de los claro, consejos que siempre se les brinda a las personas es que encuentren salidas. Por ejemplo, si yo soy de ponerme muy nervioso ante una cantidad de personas que me están observando y me miran fijamente, lo primero que tengo que ir es reconocer el terreno donde me voy a exponer. Camino 20 minutos, 10 minutos antes del lugar, por ejemplo, en una defensa de tesis, recorro el lugar, me familiarizo con el lugar, hago de ello mi espacio y a su vez empiezo a generar rutinas que me dan tranquilidad. Por ejemplo, amigos. Por ejemplo, si sé que mi mamá me da mucha tranquilidad, la llamo o le digo, che, ¿me puedes acompañar? Si sé que hay alguna persona que siempre me genera o me representa mucha calma, la trato de tener cerca en esos momentos. O de última, si estoy en una situación complicada donde nadie puede entrar, nadie me puede esperar, estoy solo y tengo que exponer y defender algo, entonces llevo a mi mente la representación de aquello que me da paz. Eso significa que debo autoconocerme. Si a mí me genera mucha tranquilidad cuando pienso en mi pichicho que viene a la cama, cuando yo llego del trabajo y me acuesto, entonces esa imagen, si me relaja, si me trae paz interior, entonces antes de entrar a la defensa o cualquier exposición que haga, traigo a la mente eso. Automáticamente va a relajar mis nervios, va a entrar aire a mis pulmones porque voy a respirar mejor, la presión de las costillas y de la membrana del diafragma va a ser mucho más calmo que de pronto si yo lo dejo todas las tensiones así libres y se genera una tensión mucho más fuerte con otros músculos, obviamente lo más común es que empiece a acelerarme en la respiración, se note en mi rostro y obviamente se dice que el 60% del discurso está en el cuerpo. O sea que ya hay un 60% que va a decir otra cosa de la que realmente yo quise exponer o defender. claro, claro. Yo me imagino, o sea, así como hay gente que está recontra mil acostumbrada a hablar con todo el mundo, a, digamos, a exponerse, a hablar con auditorios de 500, de 1000 personas, hay gente que muy pocas veces tuvo que exponer, lo sufrió. Yo era de las que sufría, ¿no? Primaria, secundaria, exámenes orales. Ahora estoy acá, mirá. Toda Eh, una historia. no, no, o sea, hay que superar un montón de barreras, esto de la vergüenza, del miedo, que si uno se resiste, como decías vos, termina no haciendo nada, porque el miedo te paraliza. Entonces termina demorándose en la carrera porque no se anima a presentarse en los exámenes finales, no presentándose en no, demorando el tema de la defensa de tesis porque ¿qué voy a tener un tribunal y a partir de que ellos dicen que me recibí ya soy profesional y todo eso, ¿no? Eh, bueno, esto, bueno, por un lado, esto de la voz que decías está buenísimo, de que también sale la voz diferente, el cuerpo, todo, todo comunica en ese momento de que uno tiene que dar una exposición oral. Y los encontramos con situaciones que tienen que ver el lenguaje, el cuerpo y las emociones. Yo puedo estar diciendo una cosa con mi boca en mi discurso y el vehículo de transmisión del mensaje va bien, pero mi cuerpo puede estar diciendo otra. Por ejemplo, esto de generar el movimiento esto de las manos, cruzarla y estar como que cada rato tocando, genera un tics que de Claro, pronto distrae al otro. dicen que Y en el tocarse el caso, pelo es inseguridad.
Es que es un descargo. Entonces tengo que encontrar, yo sé, ¿cómo hago? Si, para ver, ¿cómo soluciono rápido? ¿Tengo que poner mañana o me tengo que presentar ante alguien? A veces lo más recomendable es, al menos si querés agarrar una lapicera, la podés tener. En el caso de las exposiciones que hacen con Prezi u otras, el control también sirve Ah, como para ir sí. descargando. O el Para evitar láser. esto de, El claro, sino para láser evitar ir a también. la máquina que te pone nervioso, porque ahora que en la exposición son entre 25 a 30 minutos. Entonces vos calculas que hay 30 segundos de palabra más el acompañamiento si es que tenés una diapositiva. La cuestión es, obviamente, hay un punto, un paréntesis, ¿no? Tratemos de buscar, si el profesor ya viene trabajando con PowerPoint con los chicos, busquemos algo de un poco más elevado para que también no sea motivo de distracción, ya que en sí tenemos también que posicionar qué es lo que vamos a decir. Y la otra, lo más recomendable para ver, pero yo no sé cómo lo hago, hay que grabarse. Todos tenemos Claro. un celular, la gran mayoría en casa. Ahí vamos a ver el tema de nuestra voz, si realmente estamos puntualizando lo más importante o no. Se dice que lo más importante, en el caso del uso de la voz dentro de la oratoria, tiene que ser lo que yo diga con más lentitud. Y lo menos importante lo puedo decir mucho más rápido. Eso pasa de ser percibido. Otro tema que pasa también es las miradas. No puedo tener más de 20 segundos la mirada en alguien. En lo posible, lo recomendable, 3 segundos y paso al siguiente, y paso al siguiente. El peor error dentro de las exposiciones es mirar a una persona fija y olvidarte de los otros, Claro. que suele pasar. Tenés que distribuirlo en todo el jurado. Otra, a veces hacer un parate, un silencio, también puede llamar la atención del jurado. Si vos ves que el jurado se va distrayendo, se va para el otro lado, no te toma atención, ponete en silencio un segundo o 2 segundos y volvé a captar la atención. Por eso es importante que la diapositiva no sean párrafos, sino mayormente 3 líneas o palabras claves, las cuales te ayuden a que ellos se focalicen en vos, porque en realidad, más que una defensa de tesis, eso estoy atacando con lo que yo he preparado por mucho tiempo y yo quiero que aprueben y que sepan que yo sé y que me merezco eso porque he trabajado para ello y necesito mostrarles que estamos a la altura de las circunstancias. Otro tema es el tono. El tono delata el estado de ánimo. Por ejemplo, muchas veces si yo estoy triste, entonces mi tono es más bajo. Y porque realmente las cosas estaban así, la verdad que no sé qué pasó, y porque por día dijo una cosa. En cambio, si yo elevo mi tono, también delato un poco más de alegría o un término medio que puede ser el más adecuado ante un jurado o un tribunal. Claro, se Otro es el supone, volumen. claro, se supone que el que más sabe en una defensa de tesis, por ejemplo, es el alumno de ese tema. Entonces, yo siempre les digo, o sea, vos podés tener tu escrito, tu tesis, escrita y preparada con un 10, pero si no hiciste esa defensa bien hecha, te lo bajan a 7, a 8. Terriblemente. Y ese Pero, es el tema. y al revés también pasa, ¿eh? Yo he visto tesis que estaban para 7, 8, que yo les hubiera puesto 7, 8 y se sacan 10 porque preparan una defensa de la puta madre. ¿Sí? ¿Sí? Tal De la cual. hostia. Es así. Es así. El tema es, a ver, yo tengo que ir convencido. A veces que te dicen esa frase, tenés que ir con el no de antemano. No, 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 vos tenés que ir con la mentalidad que vas a probar. Tenés que ir con el sí. Ahora, si pasa otra contraria, te la baja, es otro punto. Ya ir predispuesto, el primero que se tiene que alentar a que le va a ir bien es uno mismo. Mirarse al espejo y decir, che, copado, te va a ir bien. Vos estudiaste, te preparaste, claro que sí. Bueno, ahora con esa actitud voy y me presento. La cuestión está cuando yo me presente a ese lugar, delante de quien sea, yo tengo que tener la tranquilidad y eso que me produce paz o me genera una sensación de lo puedo hacer. Y la otra es usar todos los recursos que tienen que ver con el uso del lenguaje. Por ejemplo, una buena introducción, un buen desarrollo de los puntos que voy a defender. No tengo que dar todo porque me voy a pasar el tiempo y ya rompo lo estipulado en los acuerdos que hay dentro de la reglamentación. Entonces yo, porque tengo que entender que el otro, ya como vos lo decías, ya sabe, ha leído mi trabajo final. Entonces yo tengo que remarcar los puntos esenciales. Por ejemplo, una de las cuestiones que notaba acá, el planteamiento del problema, los objetivos, la justificación, la metodología, los resultados, la conclusión, las recomendaciones, entre otras cosas. Y ya lo demás se va sumando, es parte de lo que ya ha sido un trabajo exhaustivo, porque son 30 minutos y un trabajo de 100 o 150 hojas. Va a ser imposible que la diapositiva Claro, diga todo y en el tiempo ese también diga todo claro. ello. Y sí, acá Steffi dice mucha cámara y espejo fundamental. O sea, practicar en la cámara y en el espejo puede ser, sí, también, también. Tal Vos cual. sabés que, para que ya se me fue la idea. Va, se me fue la idea.
No, esto que a veces hay que buscar el equilibrio entre irse, o sea, en los detalles o ir al foco, ¿sí? Entonces, cuando uno dice, bueno, por ejemplo, en una presentación de una tesis, lo más importante son los resultados, ¿sí? El análisis, la interpretación de los datos, los resultados, las conclusiones. Y por ahí se van en millones de detalles y cuando tienen que dar lo más importante les quedan 5 minutos y porque no han practicado, porque no han ensayado y pasa eso, ¿no? También grabarse, ¿sí? Grabarse con el celular sirve. Por ahí no es tan importante las muletillas, las cuestiones lingüísticas que salen por los nervios, pero sí que el contenido de la exposición lo tenga preparado. Sí me parece importante. Sí, ahí están diciendo el mismo mensaje. Pasa que cuando estás con vergüenza te da calor. Bueno, lo más recomendable es respirar. Mm, Todo lo que produce el cuerpo, esas sensaciones de que son lógicas, humanas, y no evite que no te dé calor, es propio, respira. Cuando los pulmones tienen aire, empujan los órganos digestivos, y esto genera como una sensación como de inflamación de la panza, expanden las costillas, entra más oxígeno a nuestro cuerpo. Entonces, todo se tranquiliza. El problema es tratar de controlar algo que es humano. Entonces, si tenemos una respiración pectoral muy arriba, las costillas van a presionar y se va a ir mucho más rápido el aire. Si claro. yo quiero generar más tranquilidad, entonces respiración profunda. Respiro profundamente. Nadie se va a enojar si respiro profundamente o no. De última, es normal No me respirar. da cuenta, Y si eso me ayuda, por favor, no tengo que decir, no, voy a tratar de mostrar que no estoy nervioso, que no me pasa nada. Es peor, porque lo vas a mostrar mal. Entonces, naturalmente, respiro y continúo. El tema es que yo no pierda el hilo de la estructura de lo que yo he venido a hacer, que es defender y exponer para generar credibilidad y que yo sé lo que tengo y que el otro se persuada y se convenza de lo que yo estoy diciendo. Si no, entonces yo me centro, ay no, pero mira, me está viendo si respiro mal, me está viendo si me paré mal, eso Claro. tiene que ir a otro lado. Pero es parte de la oratoria, sí. Pero el objetivo central es persuadir, convencer que yo sé lo que estoy diciendo y venderle también al otro esa credibilidad que es en sí lo que va a delatar también el trabajo y lo que yo he estudiado y me ha costado tanto tiempo. Claro, mira qué buena pregunta la que hace Jesús. Dice, A ver, qué hay que tener en cuenta cuando viene una laguna mental? ¿Qué hacemos? ah, bueno, mayormente en esos casos, por eso es bueno tener un guión, una estructura. Entonces yo, si en algún momento me pierdo, miro el guión, miro la estructura, y entonces yo de allí puedo decir, retomo acá, o porque puede pasar que un profe te haga una pregunta, y te vas para otro lado, sea tesis o sea otra situación. Pero si yo tengo algo armado, un guión, sería un guión más técnico, básico, entonces yo puedo volver hacia la situación que de pronto en un momento me olvidé, pasar Claro, del 1 al 3, seguir al 4 y me acordé y era importante, vuelvo al 2, retomando el punto 2, retomando esta temática que no quiero pasar de largo, bueno, quiero volver a hablar sobre esto y luego paso al 5. Vuelvo al punto que estábamos mencionando hace instantes, sin que se note que yo tengo una estructura, pero es básico, la mayoría de los expositores tienen un guión, tienen una guía 1, 2, 3, 4, 5 para saber si en algún momento que puede pasar, algo te distrae, algo pasa y te olvidas. Y las lagunas mentales suele pasar porque quizás el de frente te genera esas representaciones que vienen, te llevan a la niñez, a la adolescencia, a un trauma, a una situación que puede pasar y nos encontramos y la voz delata y el cuerpo es inteligente, el alma reconoce. Entonces, de alguna forma, entonces tengo que encontrar herramientas que me ayuden a no perder el hilo. Un guión es una buena alternativa. claro. Vos sabés que yo para las defensas de tesis le digo, tu estructura o tu guión o tu esqueleto es el PowerPoint, ¿sí? Uh -huh. Estoy haciéndole publicidad a Office, o el Genially, o el Genially, o el Canva, o sí, o el, ¿cómo se llama el otro? El Prezi. Pues, Entonces, vos ahí vas a tener las palabras claves para saber qué vas a hablar en esa filmina. No es una filmina para leer, uh -huh. ¿sí?
Porque a este error lo cometen muy fácilmente. Por eso yo tengo una asesoría para eso que se llama Frutilla del Postre, que es para aprender a exponer y para hacer el power, para todo eso, ¿sí? Después acá Silvia, desde el sur, que es alumna mía de contador, desde el sur, dice, las defensas de tesis que hace profe antes de exponer, que hacemos en su taller, para mí eso está muy bueno para sacar el miedo. Claro, eso es lo que te contaba, sí. Hacemos como simulacros. ¿Vos estuviste en Ah, algún simulacro alguna vez? todavía no estuve en el simulacro, todavía no. Mira vos, bueno, ya te voy a invitar a participar. Nosotros aprendimos bien a no tener vergüenza, dice. Ah, los comunicadores, será. ¿Qué opinás del Eh, movimiento de las manos mientras se realiza la defensa? Pregunta uf, Melania. Mirá, el tema de las manos es esencial, porque en la neurolingüística, por ejemplo, si yo muestro mucho el dorso, genero un significado en el otro mucho más negativo a que si yo muestro las palmas. ¿Te acuerdas cuando dicen a alguien, levante las manos? Y lo primero que hacemos, no mostramos esto. Ya de rendición, o cuando decimos algo, es un gusto poder conocerla, y abrimos el dorso y mostramos las palmas, es de permisibilidad, es de confianza, es de, ¿qué haces? ¿Cómo estás? Esto, no decimos, es cómo estás. Esta parte también tiene una representación, por ejemplo, desde pequeños, el esto, o de amenaza, o el dedito. La Montoncito. última vez que te digo, y eso, si yo le digo al otro, genero también esa situación, esa imagen. El Claro. otro, el jurado, es un humano más. El jurado es una persona más, que también puede haber tenido una crianza rara, dura, buena, mala, y hay de todo. Entonces, en lo posible voy a tratar de ser lo más cordial posible. Invitarlo, no generando esto, las manos siempre en lo posible que lleguen debajo de lo que sería la parte baja, sin llegar a la pelvis, pero en el centro del estómago, generando esta situación más amable. Esto, ahí, pero no llegando a esto, sino esto ahí, lo más suelto posible. Y de ahí creo que se ve mejor, invitar. Claro, Tampoco generar una situación que sea claro. algo bastante complicado, que Claro, distraiga. ni tampoco las manos atrás porque eso indica que estás escondiendo algo. La O esto. vestimenta, mira lo que pregunta Jesús, ¿la vestimenta también influye en la defensa de tesis? En En la realidad, gran mayoría, ¿querés responder vos o respondes? no, decilo vos, Fer, decilo vos. Bueno, en realidad hay como códigos en cada facultad, cosas permitidas y no permitidas que son implícitas, ¿sí? Por ejemplo, yo me acuerdo, por lo menos en mi época, en el siglo pasado, que en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Córdoba no podías ir a rendir un examen final, y menos la tesis, bueno, tesis no tenían, los exámenes finales tenían que ir a rendir de traje los hombres y de trajecito las mujeres, ¿sí? O sea, era muy estricto con eso, los exámenes orales finales de Derecho, ¿sí? En mi época, no sé ahora, pero hay como cosas muy obvias que son para cualquier tipo de reunión en la que hay gente, en la que hay que exponer, no vas a ir de ojotas ni de digamos, ¿cómo se llaman esa que usan, que se usaban en la enfermería y ahora se usan para todo el mundo? ¿Cómo se llaman? Los gomones, No, ¿no? No me no me va a salen. salir, no me va a salir. Bueno, bueno, o sea, no vas a ir de zapatillas, pero bueno, o sea, cuando uno duda, es como en las entrevistas, ahora yo viste que estoy dando capacitación de entrevista laboral, eh, si uno duda entre formal, Crocs, las Crocs, ahí está. La Crocs es la marca, tiene otro nombre que es, bueno. Eh, si uno duda entre dos vestimentas, un más formal, menos formal, tiene que elegir la más formal, ¿sí? O sea, Yo creo que también está el punto de que en los varones es menos complicado que en las mujeres. Eso de por sí, nos ponemos un traje y ya está. Yo creo que había una vez escuchado el tema de la comodidad, porque si tenés 30 minutos de exposición, tenés una media hora entre papeles, trámite, un zapato cómodo. Tiene que, algo que no te genere incomodidad para que no te distraiga ni genere dolor en el cuerpo cuando te vayas a presentar, porque si no vas a estar pensando, ay, el cuerpo, y ya no, hay los nervios. Entonces, todo lo que motive a predisponerme a estar mal,
lo trato de ir evitando. Después, Claro. obviamente, siempre recordad que vas a estar frente a pares, ya sean doctorandos, ya sean profesionales de licenciatura, entonces la imagen también va a decir, de acuerdo a la profesión, qué es lo que yo también quiero decirles con mi imagen. Y después, bueno, después de eso, después que aprobás, bueno, ya uno decide qué quiere hacer con su mensaje que quiere dar externamente a la sociedad. Pero en ese momento el mensaje le está llegando a un público objetivo, que es el jurado, es el tribunal. Entonces yo tengo que pensar qué mensaje con mi lenguaje, con mis emociones, con la imagen que presento, le quiero dejar a ese tribunal. Por eso debo reconocer el tribunal, ver qué es lo que piensa, son más ortodoxos, son más abiertos, buscan de mí una persona que tenga una mentalidad, quizás justamente la tesis habla sobre situaciones de nuevas políticas educativas, cómo llegar a la gente, o en las comunicaciones sociales, no sé. Entonces tengo que conocer al otro. Conociendo al otro, se dice, me amanso, es el término, entonces puedo entrar en sintonía y de allí no quedo como descolocado. Entonces ya dejo de ser alguien que intenta convencer, entonces pasa directamente a ser alguien que es como es cómodo ante un ambiente que me pide o exige esa situación. Claro. Saliendo de ese salón, ya es otra cosa. Claro, mirá qué buena pregunta la de Analía. Analía también es alumna mía. Dice, y es verdad, Analía tiene un tono de voz bajito y finito. Entonces dice, ¿qué ejercicio me recomiendas practicar para subir mi tono de voz? Ay, yo te lo enseño, pero Apa. me da mucha vergüenza, porque Juan ya me lo enseñó a mí. No, no lo voy a hacer, no lo voy a hacer. No, lo hago yo, no hay drama. Analia, en ese caso, lo recomendable, aunque estaría buenísimo escucharte, porque vos decís tono bajito, yo no sé si le decís tono, porque recuerda que una cosa es el tono cuando yo hago así en la tonalidad musical, y puedo subir arriba y hablar en ese tono, ese es un tono. Otra cosa es la intensidad, el volumen de la voz. Yo puedo estar hablando así y después volver a hablar así, y el tono sigue siendo el mismo, y puedo volver a bajar el volumen, pero en el mismo tono. Si tu voz es bajita, entonces lo que tengo que empezar a ver es también si la salida del sonido, del aire, está siendo también pequeña. Porque si yo hablo así, obviamente, o lo puedo hablar más agudo, o un tono más arriba, pero tengo la boca, no articulo mejor. Entonces me voy a quedar con una situación donde, perdón que se me apagó la luz acá. Bueno, ahí está. El tema es que voy a quedar con una situación donde, por ejemplo, en realidad lo que tengo que cambiar es la apertura de boca, que se le llama el timbre, y eso me va a generar una mejor articulación. Cuando yo articulo mejor, todo lo que es el aparato fonador trabaja de otra manera. Entonces hay una presión de la membrana diafragmática hacia los pulmones, me exige más salida del aire y por ende la voz se va hacia afuera. El gran problema es cuando no articulo, la voz queda hacia adentro. Y la idea es que la voz salga hacia afuera para que el otro me entienda y eso obviamente genere un poquito más de volumen. Y es creo lo que estás preguntando a la Lía respecto al tono. Claro, claro, claro. Ana, tendrías que, si te animás, entras al vivo y hablas un poquito, así Juan te escucha y te recomienda algún ejercicio. Pero es medio tímida, Ana, a ver si me deja entrar, a ver si... No, tenés que vos pedirme la invitación. Pero sí, Analia tiene un voz bajito de voz. Yo cuando la atiendo por Zoom, tengo que poner fuerte el sonido porque no la escucho. Creo que es el timbre. Eh, Pasa, ¿no? Y eso delata, a veces uno dice, no, la voz no es tan importante, pero a la hora de la defensa, o cualquier situación de búsqueda de trabajo, de todo lo demás, la voz es importantísimo, porque si yo no dejo en claro lo que quiero decir, se pierde. Y que capaz que vos ya lo dijiste y vos decís, pero ya le dije, ya le expliqué, entonces no me interpretó, no me entendió. Y la voz, obviamente, afirma, ¿no? Si estoy seguro, no estoy seguro, me delata si hay inseguridad o no. Entonces hay técnicas para ir mejorándolas. La idea es que no vayas en la vida, me da un kilo de papa, pero sí decirlo lo más claro posible. Porque la idea es que el mensaje llegue. Y la oratoria tiene que ver con eso, es el arte de comunicar con elocuencia, pero un mensaje. Si el mensaje no está llegando, muchas veces tienen que ver por esas interferencias en este vehículo de la comunicación, que tiene que ver la voz, el cuerpo, mis emociones. Las emociones pueden durar entre, ¿qué será?, 20 segundos, 30 segundos, pero el estado de ánimo es el que perdura más tiempo y es ahí donde yo no debo dejar que influyan las emociones. Tener emociones es normal, el tema es controlar esos puntos. Bien.
Acá dice Jesús, curso Juan Quispe, buen profe. Sí da, Juan, cursos, pero ¿estás dando online o no? No, no, todavía no. Me han preguntado, Apuntos, pero hasta el momento no lo he hecho debido a los tiempos, claro. justamente porque estaba realizando algunas presentaciones acá y la otra porque también sigo trabajando con el tema del diario y estoy también igual que con vos el tema de la tesis. Es todo un camino interesante, así que bueno. Pero sí, vamos a ver, porque hay chicos del sur que me habían pedido y los quería unificar. Y está bueno, porque cada uno tiene una necesidad diferente. Y hoy en día la oratoria se ha vuelto algo muy necesario. Mucha gente debe defender o exponer o presentarse ante la gente, los empleados o empleadores o ejecutivos de la empresa, y no pueden mantener una mirada, no saben cómo Claro. controlar las emociones, y la verdad que pierden los cargos producto de que no se animan a hacerlo, y a veces queda una situación ahí realmente Vos muy... sabés que yo he tenido de alumno un médico que me dijo Sí, eso. Tenemos que hacer ateneos y yo no le calculo el tiempo y me voy por las ramas y no sé, me pedí ayuda con eso, ¿sí? Acá Steffi dice comodidad, código sin perder la identidad si no perdés confianza. Ah, ella habla de los zapatos, me parece, del calzado. Que sea cómodo, con código, pero sin perder la identidad, porque si no perdés la confianza. O sea, si vos nunca en tu vida te pones taco alto, no te vas a poner taco alto para ir a rendir, porque vas a estar caminando como pisando huevo. Y... claro, claro. totalmente, ¿no? Por eso te digo, esto tiene que ver con ir conociéndose todos los días. El tema es que la gran mayoría nunca se hace tiempo para conocerse. Entonces es cuando nos miramos de pronto al espejo y nos vemos, somos un perfecto desconocido de nosotros mismos. Y eso hace que, por la poca introspección, porque a veces nos dedicamos a trabajar, de pronto ya surgen ciertas situaciones. Y la verdad que si uno no se conoce tanto, por eso cuando descubren el otro cosa, dice, ay, me gustaría ser así, ay, quisiera. Y cuando vos te preguntas, pero ¿por qué no lo haces? ¿Qué te limita a hacerlo? Entonces, cuando te encontrás en situaciones donde te sentís observado, alguien hace una introspección sobre vos, entonces te empieza a delatar ciertas situaciones que por la vida diaria, el sistema, ¿qué te dice? Hay que correr, 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 correr. Pero en ese correr también hay que parar, hay que ver qué nos falta, qué nos gusta, qué no nos gusta. Y bueno, lamentablemente en la oratoria, en el hablar, en el exponerte, delata todo eso. Por ejemplo, tuve un alumno que es un dermatólogo y él me dice, yo me acostumbré toda mi carrera a hablar bajito, a hablar tranquilo para mí, pero ahora tengo que ser conferencista. Y la verdad que tengo mucha vergüenza de hablar ante mis pares, sé lo que tengo que decir, pero mira cómo habló así todo para adentro, porque yo no tuve la necesidad de exponer. Ahora, como mi sanatorio ha crecido y ellos quieren saber cómo he hecho para crecer y tengo que ir fuera del país, la verdad que no lo sé. Con él tuvimos que trabajar dos cosas. Uno fue la voz, sacar la voz hacia afuera, aclararla un poco más, porque él sabía qué decir. Lo que no podía era sacar la voz hacia afuera. Y la otra, la que tenía que ver con la parte más personal, que era también la parte emocional que infería notablemente a la hora de exponer. Y por eso es que, bueno, ahí lo ando viendo exponiendo, así que parece que ya está mucho más contento. Claro. Mirá, acá dice Jesús, recomiendan yoga, meditación. Uy, se me fue, espera. Yoga, meditación para gestionar los nervios y ansiedad. Y yo soy fan de la yoga y de la meditación también. Hoy hice una meditación sobre el linaje materno y los ancestros y no sé qué, bueno, buenísimo. Eh, pero sí, o sea, para mí eso sí para mí yoga y meditación son como básicos, digamos. Pero si vos estás ya, que tenés que exponer mañana y no hiciste, no venía haciendo yoga ni meditación, lo que podés hacer es, lo que decía Juan hace rato, concentrarte en tu respiración, porque eso te trae al aquí y a la hora. Te trae al aquí y a la hora es mindfulness, que tengo un vivo de mindfulness también acá en el Instagram mío, ¿no? Con, No, eh, es importante. Es atención importante. plena. Entonces, si vos estás plenamente en este momento, no pensando en que no preparé bien, en que la cara del profesor, porque también pasa, Juan, de que hay profesores que son porros, o sea, son porros, Sí, que está la persona exponiendo y están mirando el celular. Está la persona exponiendo y se ponen a ver el libro de actas. O está la persona exponiendo y miran por la ventana, o sea, les importa tres carajos lo que esté poniendo, claro. ¿me Y entendés? bueno, ahí es un buen punto, Fer, porque en ese caso, como vos no solamente estás defendiendo, sino que estás atacando con tu tesis, ahí viene la mirada.
y el tono de voz. Y como le venía diciendo, mirarlo a los ojos, demostrarle que, che, un respeto, estoy hablando yo, por más de que sean los que sea el jurado, demostrarle que yo vine, realmente, vengo a colocar en 30 minutos años o meses de mucho esfuerzo, de no dormir bien, de esfuerzo de mi familia, de mi esfuerzo, y la verdad que necesito que me escuchen, más allá de que le interese o no. El tema es ese, entonces por eso le decía, el tema de la voz, si yo lo digo de una manera, y bueno, como le venía indicando, a decir, como les venía indicando, y esa persona está distraída, y yo le hablo con ese tono, levantando un poquito más para que llamarle la atención, la persona automáticamente va a hacer esto. Más si no está acostumbrada a que alguien le hable de esa manera. Y la otra, focalizar la mirada aunque sea 3 segundos, y después pasar al otro, y volver al otro, y volver. Nunca dejar de mirarle y decirle, me interesa que me escuches porque vine para eso, me interesa que estés atento porque me preparé para esto, me interesa que estés dispuesta a escucharme porque de vos depende que yo apruebe y la verdad que necesito aprobar. Entonces, generar esa situación donde, aunque va a aparecer esos docentes así, pero bueno, ahora yo también tengo que aprender a hacer guerra en ese sentido, ¿no? Lo más Claro. amable posible, pero como les decía, atacar, no solamente a decirle, ah, vengo a defender, no, vengo a atacar con lo que ya me he preparado y a Claro. mostrarles eso. Claro, y esto tiene que ver con esta transición en la que yo acompaño de ser estudiante a ser profesional. Yo le digo, vos estás del otro lado del puente, pero estás por cruzar el puente. O sea, vos ya sos casi profesional, tenés que tener tu criterio, tenés que defender tu proyecto de tesis con uñas y dientes, ¿sí? Acá Rosario Gramajo dice tener confianza, bueno, eso, tener confianza en uno mismo y potenciar las virtudes que tenemos. Y Steffi dice, sin miedo al éxito siempre. Buenísimo. Sí, Steffi te anima a bailar en el Instagram. ¿Viste cómo baila espectacular? Y sí, la autoconfianza es importante. Yo, en ese caso, yo creo que el primero que se tiene que animar es uno. Eso lo hablamos al comienzo. El primero que no se tiene que boicotear es uno. Porque el primero que boicotea es uno. No me va a salir, me va a ir mal, me voy a trabar, me voy a poner nervioso, me va a dar vergüenza, me va a mirar y me voy a quedar con la laguna mental. Entonces, si yo ya predispongo a eso solamente, puede que pase, y así después me voy a torturar porque si yo ya me lo dije, yo ya sabía, y no, y debo empezar a ir trabajando, eso ya es más personal, debo ir trabajando conmigo mismo, por ejemplo, no sé, buscar canciones que te motiven, generar un ambiente que te motive, vos mismo automotivarte de tal manera que ya de pronto, ya no conscientemente, sino inconscientemente, quede en tu mente esa idea de que sí puedo, de que Claro. voy a estar mejor, de que va a salir. El tema es el boicot que viene primero de mí. A veces no es tanto lo que te hace el otro, es lo que yo me hago o yo permito que el otro haga de mí. Entonces eso tiene que ver con autorreconocerse y empezar a trabajarlo, porque va a ser mucho más fácil, si no es como ir sufriendo a la hora de vivir, ir sufriendo a la hora de querer hacer algo, ir sufriendo y es como si fuera a sufrir constantemente y no, no es así. De hecho, son experiencias, son situaciones de la vida real, te va a pasar cuando tengas que buscar un trabajo, cuando tengas que tomar decisiones, cuando te suban un cargo de gerencial o seas dueño de algo, y tendrás que tomar decisiones y aprender a decir esto sí, esto no, y quedarte con la mente tranquila. El tema es cuando cargamos demasiado algo que no es tanto, es ponerle demasiado peso a Sí. la mochila y después la mochila no resiste tanto tampoco. Y por ahí tiene que ver con los juicios que yo hago, como yo hago juicios a los otros, de cómo hablan, de cómo se expresan, de cómo sí, creo que también me van a hacer esos juicios a mí. Entonces, tiene que ver con esto, ¿no? Con conocer lo que vos decías. Acá Steffi dice, somos nuestro peor enemigo. Así es. Y si sabemos quién es el tribunal, investigar sobre ellos, claro. O sea, se puede Tal investigar cual. quiénes son ellos y ver, o sea, ver cómo, qué estilo tienen y bueno, y decir, bueno, puedo ser, eso también me preguntan, ¿soy más o menos informal? Porque todos los profes me conocen. No, vos tenés que ser formal por más que los profes te conozcan porque es una instancia de defensa de tesis, ¿sí? Eh, Tal cual. No, no, es aprender también a todos los días para la vida, ir trabajando en uno mismo, porque en sí después, donde vayamos, tenemos que tener esa idea de que todo es posible y de que de pronto algo no nos va a salir y es parte de la vida y hay cosas que no van a salir bien, hay cosas que no nos van a salir tan bien,
Pero, ¿qué vamos a hacer? Quedarnos y sufrir y decir, bueno, como dicen Ahí se algunas está frases, el cortando. dolor es inevitable, el sufrir sí es opcional. Ahí se estaba cortando. Acá Ah, sí, eso estaba anotando. Eli dice comenzar con el fin, con el final en mente, claro. Es lo que vos decías hace rato, que cómo quiero que, qué quiero que se queden pensando de mi defensa, de mi exposición, qué ideas quiero que le queden en su cabeza, qué fue lo más importante que yo quiero que ellos, comunicarles a ellos. Sí, esto de comenzar con el fin en la mente es uno de ¿Sabe lo los que, principios de Stephen Covey. Fer, ¿sabes cuál es uno de los puntos que a veces me encuentro cuando hablo con los participantes o la gente que va a los talleres o a los seminarios? Es que no sabe lo que quiere. Estoy escuchando todo cortado. ¿Ustedes también? ¿Lo escuchan cortado, Juan? Eh, sí, está como entrecortado, eso te iba a Mm. preguntar. Ahí, Ahí estamos. ahí está. Se ve Uno de un... los puntos, ahí veo que está como lento tu imagen, Fer, no sé si Yo veo soy la yo o sos tuya vos. lenta. Sí. Bueno, seguí. Sí se escucha bien. Bueno, uno de los puntos que me he encontrado en las exposiciones, o en las conferencias, o en las charlas, es que la gran mayoría no sabe lo que quiere. ¿Cuál es el objetivo? Mm. ¿Por qué razón vas a ese lugar? ¿Por qué razón querés defender esto? Y ese es uno de los puntos claves, digamos, no sé por qué debo hacerlo, no sé por qué es lo que me dijeron, no sé por qué es la carrera, y en realidad, y ahí genera una situación donde por eso es que a veces no tiene el interés o la fuerza que necesitaría. Y ahí viene el punto. Primero reconocer por qué quiero hacer lo que quiero hacer y por qué lo quiero defender. Eso es algo básico. Eso me va a dar más seguridad. Cuando yo encuentro, como cuando vamos trabajando en la tesis, el objetivo específico, el general, en todo lo que hagamos, tengo que buscar también eso. ¿Por qué quiero hacer y por qué quiero llegar? Este es mi objetivo. Y bueno, entonces cuando yo tengo claro ese punto, ya se hace todo mucho más fácil. Entonces ya Claro, sabes a claro, dónde vas. No, no es que vas a la deriva, digamos. claro. Y en Bueno, oratoria es bueno. esencial. Bueno, muchísimas gracias a todos los que han preguntado, porque gracias a las preguntas de ustedes pudimos armar todo este vivo, porque nosotros no preparamos nada. Decimos más o menos, vamos a hablar de esto, y después con las preguntas de las personas que se conectan podemos enriquecer toda la información, ¿no? Así que bueno, muchísimas gracias. No sé si alguien tiene alguna pregunta y si no nos vamos yendo. Ahí entró Ricardo, que también es alumno mío. Eh, bueno. A ver si hay alguna preguntita última, si no, callen para siempre. ¿Cuánto vamos de tiempo? Ahí está la Tere Y no lo también. sé. ¿Vamos 40 minutos? Sí, Me parece que sí, ¿verdad? sí, Sí. sí. A ver, ahí pidió Tere, pero me parece que Tere me pidió la invitación, pero bueno, yo te acepto, Tere, ¿eh? Te acepto la invitación y te conectas, querida, ¿eh? A ver si sale. Bueno, gracias, Steffi, excelente el vivo, dice Steffi. Gracias, Steffi. Te quiero mucho. Hola. Perdón, perdón, perdón. Ah, ya no Está, se te ve. así que rechace nomás. Bueno, Recién me desocupo, perdón, agarré rápido el celular, perdón. bueno, está bien. Nos vemos, Tere. Ahí Vir dice que quiere entrar, así que yo la hago entrar a Vir a ver si quiere preguntar algo. Vir estaba re nerviosa por su defensa. Ah, rechazó la Ah, bien. invitación, viste, le da vergüenza. Vir, no seas mala, conectate. Y ella al final se sacó 10, creo que sacó 10 en la defensa al final. Bien, Este, bien. sí, ya se recibió de licenciada en Administración de Empresas. No, Bueno, es un tema. Yo la verdad que en ese caso, en la primera defensa que hice, yo apliqué todo esto. O sea, los docentes se sentaron, me miraron y yo directamente agarré, entonces dice, voy a ocupar todo lo que aprendí de locución, voy a ocupar todo lo que aprendí de comunicaciones, voy a ocupar todo lo que aprendí de producción y de ciencias sociales, y hice la defensa. La verdad es que yo no paré. Yo directamente
entré y ataqué, hasta que me hicieron las preguntas finales, listo. Y la verdad que, como todo, tenía las emociones encontradas al principio, pero todo es cuestión de ir canalizando, y en mi mente pensaba cuando estaba en el sur, decía, acá llevo el esfuerzo de mucho tiempo, y no me puedo dar quizás esa situación de decir, ah, bueno, que salga lo que salga. No, yo me preparé, entonces con esa idea voy a entrar. Y de pronto, si algo no sale como quería, retomaré y me guiaré, pero tampoco va a ser el muere. Entonces yo agarré, yo entré y empecé. Ta, 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 ta. La verdad es que hasta yo me sorprendí, uno se sorprende de uno mismo, pero la Claro, cuestión es que hay que atravesarlo. La cuestión es, no, no sí. lo voy a atravesar, no. Ese es el problema. Cuando empezamos ya a generar, no, no puedo, no, sí, y eso es lo que hay que soltar. Claro, Arriesgarse, la vida es eso, hay que arriesgarse, no queda otra. sí. Para mí el mayor desafío fue, yo venía reacostumbrada porque cuando trabajé en Junior Achievement era coordinadora y tenía que hablar con, pero todos adolescentes. Entonces yo decía lo que, sí, viste, como no te sentís juzgada porque siempre va a ser la más grande. Y, y después lo tengo ahí para recordarlo colgadito, a ver si puedo mostrar, ahí ese rojito, es el Ajá, certificado de la primera vez que yo hablé ante 500 personas. 500. Era el auditorio del HPMI, del Hospital Público Materno Infantil, lleno de psicopedagogas. En la primera, ¿cómo es? Primer jornada de psicopedagogía. Y, ay, no, para mí eran unos nervios espantosos. Y después dije, bueno, voy a hacer cara dura, como si, como todas las veces que me tuve que exponer, ¿viste? Y voy a hablar naturalmente, va a ser mi compañera, que también era la primera vez que se presentaba ante 500 personas, con un micrófono ante 500 personas. Y gente grosa, ¿no? Gente que venía de otros lados, viste, que vos te sentís rejuzgado. Acá dice, Vir dice, los estaba escuchando desde la PCA porque le invité 2 veces a entrar y me rechazó. Recién me puedo conectar, seguro lo veo en el grabado, dice Nancy. Sí, va a quedar grabado si el señor Instagram me deja. Y Vir dice, yo practiqué muchísimo. Me controlaba el tiempo como enseñaste, Fer. Ah, porque, claro, para la defensa, que yo le decía, tenés 20 minutos donde te, te tirás a morir o te tirás al 10. Y ella practicó, dice que se grabó todo, y bueno. Ahí está Brenda desde Buenos Aires. Bueno, vámonos despidiendo porque creo que ya no hay más preguntas. Ya las hice, ya las invité a las chicas y no quisieron, así que bueno. Nos bueno, vamos que igual despidiendo. es todo trabajo, Fer. Es una cuestión, así como nos volvemos buenos en lo que hacemos en las diferentes carreras, el trabajo del uso de la voz, en la oratoria, el lenguaje, nuestras emociones, nuestro cuerpo, que dice, que no dice, también se trabaja. Es como para, como decir, se entrena para vivir, y bueno, se entrena para transmitir los mensajes. Entonces, debo entrenar el cuerpo, qué está diciendo mi cuerpo, qué están diciendo mis emociones, y qué están diciendo, obviamente, mi voz. Y todo eso suma a que el vehículo de la comunicación no tenga fallas, no tenga interferencias. Muchas veces pasa de que estas tres están tan divididas que no llega a lo que quiero decir, no convenzo. En realidad quizás no es que mi producto sea malo, sino que no lo estoy comunicando bien. Y ese es Claro, el problema. Entonces, claro, entonces debo encontrar qué está pasando con ese vehículo que tiene fallas, porque el mensaje en sí está claro, yo la tengo clara. ¿Por qué el otro no me interpreta lo que yo le estoy diciendo? Capaz que no decodifica algo que vos le estás diciendo de una manera, no que yo le diga así, a que yo le diga de otra manera la circunstancia, el mensaje. Hay que reconocer al otro, son prácticas, se entrena. Y uno se vuelve mejor con el paso del tiempo. Así claro. que, ánimo, vamos, vamos para arriba. Bueno, vamos a armar curso de oratoria. Tenemos que armar uno por Zoom. Claro que sí. ¿Y por qué no nos vemos en Salta un día después, dentro de Ah, poco? también podemos hacer presencial en Salta, sí, 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 sí. Acá tenemos un profe muy grosso, que hace años y años que da, yo hice con él, una fonoaudióloga creo que es abogado, no sé, no, periodista es. Ellos dos daban cursos para el colegio de abogados y yo lo hice ahí. Y después daban en Ajá. una fundación, muy bueno, pero es como que hay que
que refrescar siempre, ¿no? Porque uno Totalmente. se olvida. Es como el trabajo de la voz, o sea, más allá de que uno ejerza la locución o hayas estado 6 años con foniatra, constantemente tenés que ir reeducándola, porque a Claro, veces se te olvida algo, la voz se va para adentro, hay vocales que te cierran y se va la garganta, y vos decís, pero ¿por qué me pica la garganta? ¿Por qué se fue todo para adentro? O cuando canto, entonces necesito siempre tener esa ayuda que me dice, ah, para acá se te está yendo para adentro y perjudica a las demás consonantes. Ok, bueno, se va trabajando y siempre, hasta que uno ya tenga su propia escuela, ya se te hace más fácil. Pero para todo es conocimiento todos los días. Y una corrección siempre es buena. claro. Y es como un círculo virtuoso, porque vos te escuchás que la voz se proyecta y te motivás y capaz que no te preocupás por eso, sino que te preocupás por lo que vas a decir. Es como un círculo virtuoso, ¿eh? Claro, por eso venía el tema de que si mi voz es pequeña, entonces directamente, y encima vos crees, el otro te habla fuerte, imagínate el jurado. ¿Pero qué quiso decir con eso? Y vos, y ya se mezcla todo, y el mensaje está, pero no lo podés comunicar. Bueno, por eso se trabaja en todos estos puntos para que sea más exitoso lo que tengamos que decir. Es Claro. entrenamiento, no es nada más que es eso. No es nada que no tengas, sino es algo que hay que empezar a usar con herramientas que están ahí disponibles para poder usarla mejor. Claro. Acá dice Eli vive en Buenos Aires, avisen, me tomo vacaciones y voy para allá. Muchas gracias del pulpo. Salta Jujuy. Tenés que venir al norte, tenés que venir al norte, querida. Ahora que hay más Así que, vuelos, claro. ¿Y ahora sale el previaje? No sé si va a salir el previaje con todo este equipo. ya, con la economía como vamos, Che, bueno, es vamos todo un tema. dejando. Que no se nos haga tan largo el vivo. Me voy a ver qué ceno. Bueno, Bueno, nos vemos. Muchísimas gracias, gracias, Juan, Fer, gracias a todos. por tus aportes y por todo tu conocimiento. Por favor, a vos, Fer, y a todos los chicos que se han conectado, muchas gracias. Y bueno, todos los éxitos en lo que tengan que exponer. Y recuerden, el consejo siempre va a ser, el primero que se tiene que animar y decir, vos podés, vos sos la copada, el copado, el grosso, la grosa, es uno mismo. De ahí, lo demás es mucho más fácil. Ujú. Así que creérsela. Está bueno. Así, sí. Bueno, nos estamos viendo. Te mando un beso. Chau, Fer, nos vemos. Gracias, gracias a todos. Ahora lo dejo subido.